El siguiente video es presentado por Autorepuestos Palma 1 y 2, que les atiende en Asunción Mita, y por el diputado electo por Jutiapa, Marvin Adrián Cepeda, quien apoya al deporte jutiapaneco. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jonathan Polanco de Bar 502 GT para presentarles la tercera parte del compendio de errores arbitrales críticos del torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional Guatemalteca. En esta ocasión veremos los acaecidos en los juegos de la fase intergrupos, es decir, de la jornada 11 a la jornada 16 de la fase de clasificación. Continuemos. Jornada 11. Árbitro Diego Ojer. Juego Xelajú versus Guastatoya. Su error fue al minuto 78 cuando cambió una roja por una insípida tarjeta amarilla para un jugador de Guastatoya, que luego que le sancionaron una falta a favor perdió la cabeza y le dio un cabezazo en el rostro a su adversario. Debió ser roja por conducta violenta. La acción fue frente al árbitro, al que le tembló el pulso. Jornada 11. Árbitro Mario Escobar. Juego Xinabajul versus Misco. El árbitro cometió su primer error grave al minuto 25, cuando a pesar de estar de frente a la acción, ni siquiera sancionó una falta cuando un jugador de Xinabajul utilizó uno de sus brazos como un arma y con brutalidad impactó de lleno en el rostro de su adversario. Debió ser roja por conducta violenta. Ese jugador continuó jugando de gratis. El otro craso error del árbitro fue al minuto 90+6, cuando le tembló el pulso y no quiso sancionar una evidente falta del guardameta local, que al ser superado por el delantero lo sujetó con los brazos y lo derribó dentro del área. Era penal a favor de Misco y expulsión para el infractor por malograr una oportunidad manifiesta de gol mediante una evidente falta de sujeción. Jornada 11. Árbitro Mario Noriega. Juego Cobán versus Achuapa. Al minuto 14 acaeció el primer error crítico del árbitro, pues luego de reanudar el juego mediante un balón a tierra, su mala ubicación no le permitió observar la imprudencia de un jugador de Achuapa que mostró falta de atención y al llegar tarde le terminó aplicando una zancadilla a su adversario, evitando que continuara dominando el balón. Debió ser penal a favor de Cobán. Ya en el segundo tiempo, al minuto 68, volvió a cometer otro error flagrante, pues dejó impune una evidente falta de sujeción de un defensor cobanero dentro de su área, logrando su objetivo de cortar el ataque prometedor del delantero. Debió ser penal a favor de Achuapa y amonestación para el infractor por cortar un ataque prometedor mediante una infracción de sujeción. El asistente 1, el petenero César El Chilizate Yaxcal. El error que incidió negativamente en el resultado y que actualmente tiene a Cobán fuera de la clasificación a fase final, lo cometió el árbitro al minuto 77, al validar el gol del empate de Achuapa, teniendo un mal juicio de valor de las consideraciones de infracción de fuera de juego, pues al momento del centro había un delantero en posición de fuera de juego. Quien anotaba el gol estaba claramente habilitado, pero el atacante, que originalmente estaba adelantado, con su acción de saltar a querer cabecear el balón, tuvo el impacto negativo de disminuir la capacidad de un defensor, el cual estaba cercano a su posición, además de obstruirle la línea de visión. Era infracción de fuera de juego por interferir en el juego de un adversario. Ese gol no debió contar. Jornada 12. Árbitro Luis Escobar. Juego Zacapa versus Cobán. Al minuto 40, el árbitro cometió el error que le hizo perder el control del juego, cuando a pesar de estar de frente a la acción a menos de 2 metros, no sancionó una evidente falta de un jugador zacapaneco que ya estaba amonestado. El árbitro incluso se llevó el silbato a la boca, pero a último momento decidió dejar impune la evidente infracción. La incidencia negativa se dio en lo que provino de esa falta no sancionada, pues el jugador ya amonestado de Cobán Imperial cometió una falta donde cortó otro avance prometedor, por lo que al mostrar la segunda amonestación lo expulsó. De esa situación se suscitaron reclamos del equipo visitante, pero el ambiente provocó el malestar de miembros del cuerpo técnico zacapaneco, donde por información del cuarto árbitro y del asistente 1 expulsaron al preparador de arqueros por proferir insultos a los árbitros. Todo fue provocado por el error del árbitro de no sancionar la evidente falta temeraria del jugador de Zacapa en medio campo. Jornada 12. Árbitro Ignacio Fuentes. Juego Achuapa versus Xelajú. Volvió a demostrar que es un árbitro pita faltas y saca partidos. No tiene noción de poder hacer una gestión efectiva del juego. No tiene manejo ni buena administración de tarjetas, producto de sus serios problemas para la calificación de las faltas, pues mostró un total de 11 tarjetas amarillas, de las cuales 3 fueron para Achuapa y 8 para Xelajú. A pesar de abaratar las amarillas, en la jugada más importante que tuvo, falló,
pues se equivocó al minuto 13 al solo amonestar a un jugador de Shela que lesionó al guardameta local al hacerle una entrada con fuerza excesiva, impactándole de lleno en el rostro. El guardameta sufrió una conmoción cerebral, por lo cual debió ser sustituido. Era roja por juego brusco y grave. El asistente 1, el quexalteco Julián Méndez, cometió el error que incidió en el marcador al minuto 73, cuando indicó fuera de juego en la acción donde Achuapa anotaba un gol. En ese momento el marcador estaba empatado a 0 y el asistente, a pesar de estar bien ubicado, no se percató que al momento del pase los delanteros que se implicaron en el juego activo estaban habilitados. Era gol legítimo de Achuapa. Jornada 13. Árbitro Walter López. Juego Comunicaciones versus Antigua. El error que incidió negativamente en el desarrollo del juego lo cometió el árbitro al minuto 82, cuando su mal ángulo visual no le permitió observar que el defensor de Comunicaciones jugó el balón con el brazo que deliberadamente llevaba extendido en posición no natural, pues amplió el volumen de su cuerpo y ocupó más espacio. La gráfica que aparece en la regla número 12 es clara, al estipular qué es lo que se toma como mano a partir de la parte inferior de la axila del brazo. El defensor tocó el balón con el bíceps. Era penal a favor de Antigua. Al minuto 88, el árbitro había calificado mal la naturaleza de una conducta violenta del jugador de los Cremas, que buscó hacerle daño a un adversario al usar el brazo como un arma y con brutalidad le dio un codazo en el rostro. El árbitro, al ver sangre en el rostro del jugador de Antigua, de forma atinada cambió su decisión y terminó expulsando al infractor. El error consumado de mala calificación de naturaleza de falta lo cometió el árbitro al minuto 90+1, cuando expulsó por doble amonestación a un jugador de Comunicaciones. La acción debió ser castigada con roja directa por juego brusco y grave, pues el infractor puso en alto riesgo de lesión al adversario cuando le hizo una entrada de lleno con la planta del pie en el tobillo, cayéndole con todo el peso de su cuerpo. Jornada 13. Árbitro Diego Ojer. Juego Chinabajul versus Achuapa. Al minuto 17 acertó al sancionar penal a favor de Achuapa, cuando un defensor local, al saberse superado, sujetó al delantero del hombro y lo derribó dentro del área. En esa acción fue donde se equivocó al solo amonestar al infractor, pues debió ser roja, pues el defensor malogró una oportunidad manifiesta de gol mediante una infracción de sujeción. Fue una falta en zona doxo. Jornada 13. Árbitro Kevin Cacao. Juego Xelajú versus Zacapa. Ese error flagrante lo cometió el árbitro al minuto 73, cuando estando de frente a la situación solo le llamó la atención a un jugador de Zacapa que sin estar el balón en disputa le dio un puñetazo en el rostro a un adversario. Debió ser roja por conducta violenta. El árbitro no tuvo valor de expulsarlo y solo le llamó la atención verbalmente. Jornada 14. Árbitro Orlando Alvarado. Juego Antigua versus Cobán. Ese error lo cometió el árbitro al minuto 10, cuando se inventó una supuesta infracción en ataque cuando los antigüeños anotaban un gol. Luego del saque de esquina, dos defensores visitantes saltaron a disputar el balón. No existió ningún tipo de acción que se pueda catalogar como infracción. Era un gol legítimo de Antigua. Jornada 14. Árbitro Wildomar Ramírez. Juego Municipal versus Xelajú. Al minuto 38 dejaron impune una falta del guardameta visitante dentro de su área. El árbitro, a pesar de tener buena ubicación, no se percató que el guardameta llegó tarde y al ser anticipado por el delantero que jugó el balón, le terminó sujetando el pie con la mano. Era penal a favor de Municipal. Al minuto 79, el árbitro se equivocó al expulsar a un jugador de Xelajú. Calificó mal la infracción, pues el jugador chivo, al ver que no llegaría a jugar el balón, encogió la pierna, disminuyendo la intensidad. Al final, el contacto fue en una mano del delantero. Al no consumarse la patada, debió ser únicamente tarjeta amarilla para el infractor por cortar un avance prometedor mediante un intento de patada, pues el delantero renunció a la acción por miedo a lesionarse. El asistente 2, el experimentado chimalteco Pablo Ramírez, cometió el error que incidió negativamente en el resultado al minuto 17, cuando indicó fuera de juego en una acción donde Xelajú anotaba un gol. Al momento del tiro libre, el delantero que prolongó el balón de cabeza estaba claramente habilitado. Pero en ese momento, la acción sorprendió al asistente, pues no se percató que al momento de esa prolongación, el delantero que terminaba anotando estaba habilitado en línea con el penúltimo defensor rojo.
Era un gol legítimo de Xelajú. Jornada 14. Árbitro Kevin Cacao. Juego Misco versus Comunicaciones. Al minuto 65, el árbitro cometió el error que incidió negativamente en el desarrollo del juego, pues no sancionó una mano del defensor de Misco que deliberadamente se lanzó con los brazos extendidos, en posición no natural, ampliando el volumen de su cuerpo al ocupar más espacio, e interceptó el remate al desviar el balón con uno de los brazos. Era penal a favor de Comunicaciones. Acertó el árbitro al minuto 82 al sancionar una falta de un defensor de Misco afuera del área penal. El contacto de la zancadilla con el delantero fue antes de llegar a la línea, pero en el tiro libre fue donde cometió la deficiencia de desconocimiento de la regla, pues antes que se ejecutara el tiro, un jugador que estaba en la barrera defensiva se colocó a menos de 9.15, logrando interceptar el remate y desviar el balón. El árbitro se percató del desvío, pues concedió saque de esquina, pero debió repetir el tiro libre y amonestar al jugador que no respetó la distancia mínima. Es una situación de aplicación taxativa del texto de la norma, no es cuestión de criterio. Jornada 14. Árbitro Luis Escobar. Juego Guastatoya versus Malacateco. Ese error lo cometió el árbitro al minuto 43, cuando concedió tiro libre afuera del área de Malacateco. A pesar de la buena ubicación, el árbitro no se percató que los defensores sujetaron al delantero local, realizándolo aún dentro del área. La sujeción es la única falta que puede ser continua y se debe sancionar con el castigo más severo para no beneficiar al infractor. En este caso, debió ser penal a favor de Guastatoya. Jornada 14. Árbitro Armando Reina. Juego Zacapa versus Chinabajul. Ese error acaeció al minuto 77, cuando el árbitro dejó impune una falta de un defensor de Chinabajul dentro de su área, pues de forma deliberada empujó por la espalda a su adversario, logrando desestabilizarlo para que no cabeceara el balón. Era penal a favor de Zacapa. Jornada 15. Árbitro Orlando Alvarado. Juego Comunicaciones versus Guastatoya. El error del árbitro, que incidió negativamente en el desarrollo del juego, lo cometió al minuto 79, cuando de nuevo se puso en desventaja y no buscó un mejor ángulo visual, por lo que no pudo observar la falta de atención del guardameta visitante, que llegó tarde y al ser anticipado por el delantero que jugó el balón, le sujetó el pie con una de sus manos. Debió ser penal a favor de los cremas. La asistente 2, la internacional totonicapense Shirley Sokop, cometió el error que incidió directa y negativamente en el resultado del juego al minuto 52, cuando indicó fuera de juego en una jugada donde Guastatoya anotaba el gol del empate. A pesar de estar bien ubicada, no se percató que al momento de la prolongación del balón de cabeza, el delantero que anotaba el gol estaba habilitado en línea con dos defensores cremas. Era un gol legítimo de Guastatoya. Jornada 15. Árbitro Christopher Corado. Juego Chinabajul versus Municipal. Nunca tuvo el control del juego. El nivel de intensidad del partido sobrepasó su capacidad, convirtiéndose en un árbitro pita faltas y saca partido, sin saber cómo gestionar el comportamiento antirreglamentario de los jugadores, pues necesitó mostrar 11 tarjetas amarillas y 2 rojas y ni así pudo hacer valer su autoridad. Al minuto 23, a pesar de estar de frente a la acción y sin interferencia visual alguna, falló al sancionar al revés una falta de un jugador de Chinabajul y amonestó al jugador de Municipal, cuando ese jugador fue quien recibió la falta temeraria de su adversario, que le dio un pisotón en el tobillo. Además, el juego se lo dirigieron los asistentes a control remoto. Una prueba de ello fue al minuto 39, cuando un jugador de Municipal que ya estaba amonestado cometió una falta temeraria, pues luego de despejar el balón realizó un movimiento adicional con el pie derecho para hacerle una entrada al adversario en la rodilla. El asistente 2 atinadamente intervino y le corrigió la plana al árbitro para que le mostrara la segunda amarilla al infractor y lo expulsara. Jornada 16. Árbitro Wildomar Ramírez. Juego Misco versus Xelajú. Al finalizar el juego, varios jugadores del equipo de Misco se abalanzaron contra el árbitro para desaprobarle su desempeño durante el juego. El problema es que luego de que lo empujaron, el árbitro deliberadamente le lanzó un codazo a un jugador, llegando a agredirlo físicamente. El árbitro, que debe resguardar por la integridad física de los jugadores, fue quien rompió este espíritu de las reglas, pues él fue quien agredió al jugador y puso en riesgo su integridad física.